sexta prueba del circuito de Gecko Pro Tour, celebrado los días 25 y 26 de noviembre en Old Course de Atalaya Golf and Country Club, uno de los complejos de golf más emblemáticos de la Costa del Sol. La buena salud que goza este circuito se vuelve a poner de manifiesto con la fluida asistencia de jugadores a esta cita, un total de 75 inscritos, 16 de ellos eran amateurs. Tras las 5 primeras pruebas de The Gecko Pro Tour con la victoria de Manuel Quirós en San Roque, la Orden del Mérito estaba comandada por Gabriel Cañizares con 11.707 puntos. El Gecko en estos meses de invierno en la Costa del Sol es el torneo o el circuito que más torneos tiene en toda Europa, puedo decir. Entonces ilusionado, porque yo quiero que venga cuanta más gente mejor, que crezca, que haya más dinero, más jugadores, todo más, para que yo pueda seguir jugando, que es lo que me gusta hacer. Tras él, a poca distancia, el vencedor en Torrequebrada Golf, Gervasio Cuquejo, con 10.701 puntos. Tercero se situaba el sueco Peter Gustafsson, con 10.159. Tras ellos, el noruego Stian Hansen, Carlos Balmaseda, Carlos Rodiles, Marcos Pastor, Raúl Quirós, Tatu Toivo y Daniel Osorio. A excepción de Gustafsson y Toivo, el resto estaba presente en este torneo, tras el cual los dos primeros de la Orden del Mérito conseguirán un acceso directo a la última etapa de la Escuela de Alps Tour de diciembre. Por tanto, había mucho en juego en el Old Course de Atalaya. El Old Course de Atalaya es uno de los recorridos más antiguos de la Costa del Sol. Diseñado por el alemán Bernhard von Limburger en 1968, cuenta con 6.146 metros de largo y es un par 72. Es un campo llano de calles anchas y elevados greens. The course that Atalaya Golf and Country Club prepared for us this week was tremendous. Tremendous effort on behalf of the staff and directors. Con condiciones de juego favorables, día soleado y poco viento, arrancaba este torneo donde las partidas salían simultáneamente desde el tee del hoyo 1 y del 10. En la primera jornada, la igualdad fue la tónica predominante. Manuel Quirós, Patrick Simard, Juan Quirós y Gervasio Cuquejo, todos con 5 bajo par, compartían liderato a la conclusión del primer recorrido. Juan Quirós y Cuquejo lo hicieron con tarjetas libres de bogies, con 5 birdies y 13 pares, mientras que Simard y Manuel Quirós calcaron vuelta con 7 birdies, 9 pares y 2 bogies. Tras este grupo de cabeza, Gabriel Cañizares y el británico Elliot Groups venían con 4 bajo par, a solo un golpe de los líderes. Mientras que con 3 bajo par había 7 jugadores: Raúl Quirós, Enrique Zapata, Daniel Osorio, el noruego Jason Kelly, el danés Jacob Lauritzen y los británicos Neil Rayamon y David Salisbury. Con un golpe más venía el jugador noruego Eirik T. Johansen y el británico Sam Connor, quien protagonizó el momento estelar de la jornada haciendo un hoyo en 1 en el 7. También lograron batir al campo Carlos Rodiles, los ingleses James Reis y Adam Sagar, así como el danés Christiansen, haciendo 1 bajo par. Para la segunda jornada estaba todo por decidir, con 19 jugadores bajo par concentrados en 4 golpes. Tras el primer punto de control en el hoyo 3, Manuel Quirós y Juan Quirós, con 2 birdies cada uno en esa secuencia, se colocaron en cabeza con 7 bajo par, con 2 golpes de ventaja sobre el tercero a estas alturas, Patrick Simard, que venía con 5 bajo par. Destacaban así 3 de los 4 líderes del primer día. El último, Gervasio Cuquejo, tuvo un mal arranque de recorrido, con bogey en el hoyo 1 y 3, que le hicieron perder posiciones. Jugado el 6, el embajador de The Gecko Pro Tour, Manuel Quirós, se colocaba líder en solitario, con 8 bajo par, sumando un nuevo birdie en el hoyo 6. Tras él, Juan Quirós se mantenía con 7 bajo par, mientras que Patrick Simard y el británico Neil Rayamon marchaban en 6 bajo par. A mitad del recorrido, Manuel Quirós dilató la ventaja. Con 4 birdies seguidos, del 6 al 9, se escapó a menos 11, poniendo 3 golpes de margen con el segundo, Juan Quirós, con menos 8, y 4 con los terceros, Patrick Simard y Daniel Osorio, que estaban en 7 bajo par. Manuel Quirós acumulaba ni más ni menos que 8 birdies en los primeros 11 hoyos, 6 seguidos del 6 al 11, y jugados 2 tercios de la segunda vuelta, parecía tener muy encarrilada la victoria en este sexto torneo de The Gecko Pro Tour en Atalaya Golf and Country Club, ya que la pizarra marcaba menos 13. El perseguidor más próximo estaba 5 golpes por detrás, su compañero de partida Patrick Simard con menos 8, que tenía un golpe de renta sobre un pelotón de jugadores en 7 bajo par.
Juan Quirós, Raúl Quirós, el británico Neil Rayamon, el danés Jakob Lauritzen y el noruego Erik Tej Johansen. Jugado el hoyo 15, Manuel Quirós mantenía su asombroso 13 bajo par. Patrick Simard continuaba segundo con 9 bajo par gracias a su birdie en el 15, mientras que Raúl Quirós, Neil Rayamon y Jakob Lauritzen encaraban la recta final en 8 bajo par. En el sector del 16 al 18, Manuel Quirós finalizó su participación en 12 bajo par, 65 golpes con un bogey en el último hoyo, pero su espectacular actuación durante los 2 días le aupó a su segunda victoria consecutiva tras imponerse en la anterior prueba desde San Roque Club. En los últimos hoyos, Manuel Quirós tuvo el apoyo de su mujer, Laura Cabanillas. Manuel Quirós, natural de Benavís, logró su segunda victoria consecutiva, poniendo de manifiesto su gran momento de forma. En el Old Course de Atalaya Golf and Country Club realizó 2 vueltas sobresalientes, una en -5 y la otra en -7, para un total de 12 bajo par. En la última jornada su tarjeta registró 8 birdies, 9 pares y un bogey. Bueno, yo ya antes de empezar este torneo ya sabía que iba a hacer el resultado muy bajo. Es un campo muy divertido que te da muchas opciones de birdie y creo que aquí el nivel de juego se nivela todo y es un torneo divertido por el campo, ¿no? Porque te da muchas opciones de birdie y por eso yo sabía que iba a necesitar un resultado muy alto. Erik Tej Johansen, con birdie en el 16 y un eagle en el 17, finalmente remontó posiciones en este tramo final y acabó segundo con 10 bajo par, marcando 64 golpes, la mejor vuelta del día y récord del campo. El noruego hizo las 2 vueltas bajo par, -2 la primera y -8 la segunda. Su tarjeta en esta última jornada fue inmaculada, con un eagle, 6 birdies y 11 pares. It was a fun day and had a good amount of opportunities and they rolled in and so it was good. Manuel played 2 good rounds and so he did well. Patrick Simard cedió un puesto en la recta final y concluyó tercero con 9 bajo par. Simard hizo 2 muy buenos recorridos. En esta segunda vuelta, libre de bogey, logró 4 birdies y 14 pares. Pues ayer un día bastante simple, un par de fallos, pero por lo demás bastante bien. Y hoy con ganas de ir a por la victoria, pero tal y como jugó Manuel hoy, no se podía. Después de 9 hoyos ya nos había adelantado por bastante y bueno, bastante contento por él. La cuarta posición la compartieron Raúl Quirós y Jakob Lauritzen, que finalizaron en 8 bajo par. Está duro, yo cada vez que miraba la pizarra hacía a lo mejor un par de birdies, como que aquí resulta cada 3 hoyos, hacía un birdie o 2 birdies, pero veía que no avanzaba, que no había manera de llegar arriba, porque todo el mundo estaba, hoy se ha puesto todo el mundo a la directa también. Pero nada, al final contento, se me han ido unos cuantos, pero bueno, ¿quién no puede reprocharse, no? Cosas después de terminar, pero bien, contento. Excelente nivel de juego durante estos 2 días de golf en Atalaya Golf and Country Club, en el 6º torneo de The Gecko Pro Tour 2013-2014, que se vio reflejado en esta segunda jornada en la que 22 golfistas lograron jugar bajo par. El mejor jugador amateur de esta cita fue el estonio Martin Palm, miembro de la Gecko Academy. It was very good. My game wasn't so good, but the course it was very good condition, the greens and everything was perfect. Yeah, and it was fun. It was very nice to play. En esta sexta cita de The Gecko Pro Tour 2013-2014 se decidían los 2 accesos directos a la última etapa de la escuela del Alps Tour en diciembre, que serían para los 2 primeros clasificados en la orden del mérito tras este torneo de Atalaya Golf and Country Club. Los ganadores de esta invitación fueron Gervasio Cuquejo, que finalizó 9º, y Gabriel Cañizares, 7º, quien ya había conseguido este pase a la final del Alps jugando la segunda etapa de la escuela del Tour Europeo. Hoy hemos estado pues sufriendo yendo 2 o 3 más del campo, no entraban los pars, pero al final hemos acabado con 2 birdies en los 5 últimos y pues ahí estamos en la lucha, que me mantengo arriba en el ranking y estoy más contento por ello. La última parte de Atalaya Golf and Country Club correspondía a la clausura y entrega de premios, cierre que corrió a cargo de Ken Linwood, Sponsorship and Client Relations de The Gecko Pro Tour. En primer lugar, los distinguidos fueron Gabriel Cañizares y Gervasio Cuquejo, que habían conseguido su pase a la última etapa de la escuela del Alps Tour. El estonio Martin Palm recibió premio como mejor jugador amateur en Atalaya. Patrick Simard recogió su premio como tercero, el noruego Erik Tej Johansen como segundo
y Manuel Quirós como vencedor de esta sexta prueba desde el Gecko Pro Tour 2013-2014 en el All Course de Atalaya Golf and Country Club. Empieza a verse ya mucha más gente, es un nivel muy bueno de jugadores y bueno, todos deseando ya que llegue la semana que viene para competir otra vez. En el mes de diciembre, The Gecko Pro Tour disputa 4 torneos. En la Cañada Club de Golf los días 2 y 3, en Almenara el 5 y 6, la Quinta Golf los días 10 y 11 y Aloha Golf Club el 19 y 20 de diciembre.